dimensiones. Entonces, nosotros como en clase estamos viendo, bueno, ya vimos la fuerza eléctrica, estamos viendo el campo eléctrico, y después del campo eléctrico vamos a ir al potencial electrostático. Entonces, la práctica de hoy y la siguiente cae aquí perfecto, van allí paralelo con los temas que estamos viendo. Entonces, vamos a utilizar allí MATLAB para ver, bueno, voy a abrir aquí MATLAB, voy a compartirles MATLAB y voy a comentarles entonces qué es lo que vamos a ver. Bueno, entonces permítanme ya un segundo. Voy a compartirles aquí MATLAB. A ver. Ok. Y aquí está. Bueno, será. Ustedes ya la ven allí, ¿no? ¿Ven la aplicación de MATLAB? Creo que sí. Sí, señor. Sí, profe. Bien, bien, bien. Bueno, bien, entonces allí tenemos MATLAB. Ok, ¿qué pasó acá? Fíjate que esto está súper lento acá. Bueno, no importa, creo que ustedes allí lo ven. Allá. Bueno, entonces aquí voy a escribirlo acá, ustedes lo están viendo allí. La idea es que veamos funciones, son superficies, son como en 2 o 3 dimensiones. O sea, las funciones que veríamos serían como de este estilo, f de x y de y. Eso es lo que podemos ver. La vez pasada solo estábamos viendo una función f de x, ¿no? Graficábamos x contra f de x, y hoy podemos extrapolarlo a 2 dimensiones. Entonces veríamos funciones de perdón que lo escribí aquí mal, f de x y de y. Así, esto es lo que podríamos ver hoy. Entonces vamos a formar una retícula, ahí nos da la posición x y la función es la que la levanta en z, y veríamos entonces como la superficie. Esto cuadra perfectamente si nosotros vamos a ver aquí el potencial electrostático. Yo sé que el tema no lo hemos visto acá en este curso, pero ustedes lo conocen, saben de qué estamos hablando allí. La ventaja que tiene es que esto es una función escalar, ¿no? Potencial electrostático, eso es una función escalar. Bien, entonces aquí, por ejemplo, potencial electrostático, y ahí tenemos entonces una función escalar. Bien, pero también podemos ver la magnitud de la función vectorial. Entonces también nos sirve, por ejemplo, vamos a ponerle acá una función vectorial, pero vamos a ver aquí solo sería la magnitud. Entonces el caso que tenemos nosotros sería el campo eléctrico, que depende de x y de y en este caso, o lo que vamos a ver hoy. Y vemos solo la parte escalar. Ten en cuenta que hacemos la magnitud de la función, esa función es una función vectorial. Pero acá miramos solo la magnitud y tendríamos funciones escalares. Entonces, básicamente todo esto va enfocado hacia funciones escalares, y funciones escalares que dependen aquí de 2 variables. Bueno, bien. Ahí podemos ver, hoy también podemos ver acá, por ejemplo, vamos a graficar acá superficies. Vamos acá a graficar curvas de nivel. Espérate a ver qué más tenemos acá. La curva de nivel, la superficie, y como entre el potencial electrostático y el campo eléctrico hay una relación inmediata, entonces aquí también podemos ver el gradiente. Y bueno, yo creo que sería básicamente eso lo que vemos acá, ¿no? Las superficies, las curvas de nivel van a ser en nuestro caso las líneas equipotenciales. El gradiente, esa es la relación que hay, acá coloquémoslo, esa es la relación que hay entre el campo eléctrico. El campo eléctrico es igual a menos el gradiente de una función escalar. Esa parte la podemos ver hoy aquí.
Bueno, listo. Y entonces, como de costumbre, ya ahora enseguida les subiré, les comparto pues como la guía que vamos a trabajar hoy. En esa guía vamos a trabajar algunos comandos de MATLAB. Todos aparecen allí en la guía. Y yo creo que voy a empezar acá, entonces sería con haciendo un ejemplo. Un ejemplo y después del ejemplo vamos a pasar allí a un ejemplo que hacen ustedes y podemos empezar con el ejercicio. Entonces esta le vamos a poner no función en 3 dimensiones y esto más bien es una función escalar. Que es una función f de x y y. Esa va a ser la función que vamos a trabajar. Bueno, vamos a ponerle aquí el nombre de este archivo de esta manera. Ok. Entonces, más bien salvémoslo acá como función escalar. Sería como en 2D, o podemos también decir que esto es como en 3D. A ver, ahora. Listo. Bueno, pues entonces listo, pues empecemos. Entonces, como les comento yo a ustedes, aquí nosotros, en el caso anterior, nosotros teníamos x y f de x. Aquí en este caso, entonces vamos a tener x y f de x, y, o sea, sería como la función z. Es decir, podríamos ver la función en 3 dimensiones. Entonces, vamos a empezar acá definiendo de los diferentes rangos. Pero acá, como es en 2 dimensiones, entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener para x una cosa y vamos a tener para y otra cosa. Entonces, voy a escribir aquí para x lo siguiente, vamos a utilizar este comando, line space, tal vez ustedes ya lo conocen. Este va con paréntesis cuadrado. Y entonces, aquí lo que básicamente lo que estamos es definiendo como una especie de vector. Bueno, algo así como eso. Que este va a empezar desde 0, vamos hasta 2pi. Y ese intervalo desde 0 hasta 2pi lo vamos a dividir en 50 partes. Y listo, entonces ahí empezamos. Este es para nosotros como el intervalo en x, ¿no? Pero es un intervalo por puntos. Vamos desde 0 hasta 2pi, o sea, hasta 2, 3.14, hasta 6 punto algo, y ese intervalo lo vamos a dividir en espacios iguales, lo vamos a dividir en 50 partes. Bueno, muy bien, pero como se trata de una función en 2 dimensiones, lo que vamos a hacer hoy, entonces vamos aquí a colocarle también para y, line space, la misma cosa, ¿no? Desde 0 hasta 2pi, y también lo dividimos acá entre 50 partes. Bueno, esa división, pues eso nos quiere decir es la resolución que vamos a utilizar nosotros, ¿no? Y aquí tenemos el intervalo, ese es el intervalo en Y, o el rango en Y, o como le queramos poner. En Y, listo. Bueno, entonces hasta ahora hemos definido acá, pero a ver si todo está bien, desde 0 hasta 2pi, line space, bueno, creo que sí está bien. Bien. Entonces, hasta ahora viene la definición de un rango, nada más. Y ahora vamos a definir aquí una malla. Entonces, aquí viene la definición de una malla. Bueno, yo le diría malla, ¿no? Definición de la malla. Es una malla en 2 dimensiones. Entonces, con los intervalos que tenemos arriba, ustedes se darán cuenta que vamos a formar una malla como de 100%, ¿sí o no? 50 espacios en la parte de X, 50 espacios en la parte de Y, entonces vamos a tener una retícula de 100% que va desde 0 hasta 2pi. Eso es. Entonces vamos a definir esta malla y acá la definimos pues entonces con el siguiente comando. Tenemos aquí para X y para Y. Esto va a ser igual a la malla, que aquí se llama mesh grid. Que este va, entonces, en esta parte de aquí, perdón, vamos a tomar entonces este rango que ya hemos definido anteriormente, ¿no? El de X y el de Y. Y con eso entonces vamos a definir aquí como una malla
de 50 por 50. Este mesh grid va entonces desde X, Y, listo, punto y coma, y aquí lo que tenemos es una malla o una retícula, bueno, eso es como lo mismo, ¿no? De 50 por 50, eso es lo que tenemos, 50 por 50 puntos, y que va en el intervalo desde 0 hasta 2pi. Bueno, entonces ahí digamos que nosotros ya tendríamos el dominio y ahora necesitamos el codominio. Entonces ahí no tenemos simplemente una malla y ahora a la función que nosotros le asignemos que va en la dirección z, entonces ahora sí dependerá de la función, ¿no? Digamos, esta malla nos puede servir en principio para cualquier función que queramos graficar, pero ahora sí viene la función. Bien, entonces voy a salvar acá un momentico. Ok. Y entonces ahora sí vamos con la función. Una función f de x y y, que esta podría ser, por ejemplo, la función z, ¿no? Z igual a ese tipo de función. Es la que vamos a graficar. Y de esas yo he buscado acá una función que me parece que se ve bonita, que es la siguiente función. Vamos a llamar, por ejemplo, a esto vamos a llamarle la función f. Es igual, y ahora miren ustedes lo que voy a colocar acá. El seno de x punto multiplicado por el coseno de y. Bueno, punto y coma. Entonces, des en cuenta que esta es una función de dos variables, depende de x y de y. El intervalo aquí yo lo he definido desde 0 hasta 2pi, porque, bueno, estas son funciones armónicas que van, bueno, lo podemos colocar allí en radianes. Vamos a definir un cuadrado, pero vamos a hacer el producto de estas dos funciones. ¿Vale? Bueno, y ahora, ¿por qué elegí esta? Porque al final de este curso, cuando estemos hablando de guías de onda, ustedes se van a dar cuenta que algunos de los modos normales se ven como estos de acá. Entonces, pues me parece como chévere, se ve bonito. Entonces, pues por eso he elegido esa función. Listo. Entonces ahí ya tenemos definido el intervalo, tenemos definido pues la malla, y a cada punto de esta malla lo va a llevar o lo va a mandar a este otro punto de acuerdo a esa función. Listo. Y en este momento es donde vienen aquí las gráficas. Aquí vienen las gráficas y aquí es donde vamos a jugar un poquito, o sea, esa es la base, y ahora gráficas, vamos a tener varias gráficas que vamos a representar con la función que aparece allí. Entonces vamos a empezar aquí con la primera. Vamos a hacer una superficie. Entonces aquí la gráfica número 1, pongámosle así pues, va a ser una superficie. Superficie. Y esta superficie va a ser justamente esta de acá. Este es el dominio y el condominio, o el conjunto de salida y el conjunto de llegada, como lo queramos poner ahí. Bueno, entonces ahí vamos. Entonces vamos a ver cómo nos va aquí con esto. Y vamos a colocar entonces el siguiente comando, surf, de superficie. Entonces dibuja X, dibuja Y y dibuja Z, que en este caso sería la función. Y bueno, ahí está. Entonces, listo. Bueno, y aquí vamos a ver qué tal, nos va. Bueno, pues. ¿Ustedes están viendo allí la figura? No, señor. De un cartón de huevos, o sea, copiar lo mismo y de un cartón de huevos, o sea, algo. Espérate. Ah, tú copiaste lo mismo. Sí. Espérate un momento. Espérate, entonces aquí seguramente es porque... Oh, ya, pero sí, eso es. Espérate, entonces hago lo siguiente aquí para que lo podamos ver. Espérate un momento. Ahí está el código. Ahora empezamos con las primeras superficies y tú tienes toda la razón. Se ve algo así como si fuese... espérate a ver si lo veo acá. Acá está la figura. Bueno.
Bueno, ahora sí bien la figura, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces fíjate que ahí tenemos esta figurita. Voy a rotarle acá un poquito, espérate a ver si me deja rotar. Es que esto está súper lento. Entonces, mira, oh, ¿qué pasó acá? Acá la voy a rotar un poquitico. Mira, entonces desde arriba, ustedes si se pueden dar cuenta allí, lo que tengo es acá una función seno. Y aquí en el otro lado, bueno, acá este es un cero, pero aquí podemos tener en este lado la función coseno. O sea, seno y coseno cruzados. Démonos cuenta de que aquí vemos la retícula, entonces ahí tendrían que haber 50 divisiones en X, 50 divisiones en y en Z pues tenemos es básicamente la función, ¿no? Y como les digo, esta parte nosotros aquí vemos los mínimos de color azul, los máximos de color amarillo, pero esta función la volveremos a ver nosotros hacia el final en los modos normales de una guía de onda. Pero entonces aquí, pues como ejemplo, está pues, súper, ¿no? Vemos una función en 3 dimensiones, pero que depende de X y Y en Z. Entonces ahí tenemos esa función. Listo. Entonces ahí, con esto estamos representando la superficie. Y esta superficie la vamos, nosotros ¿en qué la vamos a utilizar? En nuestro caso, pues la vamos a utilizar para el potencial electrostático, debido, por ejemplo, a una distribución de cargas, discreta o continua, depende, discreta, cargas puntuales, y continua yo creo que a lo sumo aquí un alambre, ¿no? Es como los ejercicios que les voy a proponer. El campo eléctrico ese es un campo vectorial, sin embargo, si yo tomo la magnitud, entonces lo tendría como un campo escalar, ¿no? Tomo la magnitud del campo eléctrico y por medio de esta representación podría ver el campo eléctrico de una distribución continua de cargas o, por ejemplo, de un alambre. Entonces ahí lo podemos aplicar para visualizar, nos ayudaría a ver los ejercicios que estamos tratando, pues poderlos visualizar. Y si ustedes se dan cuenta allí, el código es, bueno, entonces espérate, ahora voy a cambiarle acá. El código, después, no es muy extenso, ¿sí o no? Espérate, me vuelvo aquí. Listo. Otra vez regreso acá al código. Listo. Entonces, démonos cuenta, el código es muy cortico y aquí ya estamos viendo una gráfica que sería la superficie. Bueno, muy bien. Ahora, a esta superficie y que a nosotros nos va a servir bastante, vamos a ver ahora las curvas de nivel. Entonces aquí vamos a poner otra gráfica. Voy a ponerle aquí la número 2, que serían las curvas de nivel. Que esto es lo mismo que tener en nuestro caso como las líneas equipotenciales. Líneas equipotenciales. Vamos a ver las líneas equipotenciales. Entonces vamos aquí con la segunda curva. Entonces ahora yo no voy a pintar la superficie, sino que vamos a ver curvas de nivel. Y entonces para ver esas curvas de nivel utilizamos el siguiente comando. Ya esto aparece también ahí en el documento que les voy a colocar. Es dibujar no superficies, sino contornos. Y este contorno es la misma cosa. X, Y y F. Acá. Bueno, pues, listo. Ahí está. Bueno, vamos a salvar esto. Es la misma superficie que tenemos acá, pero a ella le vamos a ver entonces unos contornos que serían las curvas de nivel o las líneas equipotenciales. Y aquí me toca hacer lo mismo. Espérate a ver cómo me va acá con esto. Es que me toca aquí hacer un par de maromas para que ustedes lo puedan ver allí. Quito esto y después, bueno, ahorita no se me ocurre otra forma de hacerlo, pero bueno. A ver, ahí está. Entonces, démonos cuenta de que el intervalo va desde 0 hasta 6 punto algo, que esos son 2pi, 3.14 hasta 6.28 en X y 6.28 en Y. Y aquí entonces lo que estamos viendo son las diferentes curvas. Aquí, por ejemplo, este es un mínimo, recordando que el color azul es el mínimo, de aquí el color amarillo es lo máximo. Entonces aquí tenemos como una depresión
o eso sería como valle y una cresta, ¿no? Vamos aquí desde un valle, subimos aquí, pasamos por el cero y después llegamos acá a una cresta o a una montaña. Y bueno, ahí está. Pero entonces lo que hacemos son cortes transversales que en topografía serían como las curvas de nivel, ¿cierto? Cada curva nos podría indicar, por ejemplo, una altura o la línea en la cual la función tiene exactamente el mismo valor. De hecho, aquí hay, espérate que ahí apareció. Mira, ahí nos dice cuál es el punto X, cuál es el punto Y y el nivel que es negativo. Y entonces, si me voy acá al siguiente, aquí el nivel es menos negativo y aquí es menos negativo y aquí en esta parte pues deberían de ser positivos. Listo, y ahí va subiendo. Como tenemos funciones senos y cosenos, entonces el mínimo valor será -1 y el máximo valor será +1. Y bueno, pues mira, aquí se ve bastante bien. Cuando nosotros lo estemos haciendo con cargas eléctricas, entonces lo que veríamos aquí son las líneas equipotenciales. Y bueno, entonces ahí lo vemos en 2 dimensiones, estamos viendo otra representación que nos puede servir bastante para sacar conclusiones del sistema que nosotros estemos viendo. Entonces vemos las superficies, ahí podremos decir algo, aquí con las curvas de nivel también nos permitirá decir cualquier otra cosa. En fin, bueno, muy bien. Hasta aquí, ¿qué tal vamos? ¿Tienen ustedes ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? Profe, por ahora todo bien. Todo bien, listo. Vale, gracias. Bueno, muy bien. Entonces ahora retiro esta parte de acá y regreso nuevamente aquí al código. Aquí voy. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos con la siguiente curva o la siguiente representación. Vamos a ver aquí, que sea la número 3. Ustedes después lo pueden colocar como figura, pueden generar varias figuras, como uno puede hacer muchas cosas con esto. Entonces aquí voy a colocar una curva de nivel. Pero le vamos a colocar con valores. Recordemos, aquí tengo la función seno que va desde -1 hasta 1, entonces vamos a hacer justamente eso. Voy a colocarle valores a cada una de esas líneas que salían en la gráfica anterior. Entonces, aquí definimos un parámetro, perdón, voy a colocarle así, U, que va desde -0.8, perdón, 0.8, en pasos de 0.1 hasta 0.8 positivo. 0.8 punto y coma. Bueno, entonces yo ya sé allí que la función que yo tengo, la que yo elegí, es una función seno y coseno. Entonces, esa función f de x y de y, aquí va a tomar valores desde -1, menores o iguales, hasta, acá menores o iguales hasta +1. Bueno, pues porque yo ya la conozco, ¿no? Entonces, como sé que toma valores desde -1 hasta 1, la función f de x, entonces podría yo tomar, por ejemplo, este rango para asignarle valores a cada una de las curvas que vimos anteriormente. Entonces lo vamos a hacer así. Bueno, vamos a ver aquí cómo nos va. Aquí vamos a definir contornos con valores. Entonces está esta posibilidad de hacerlo así. Tenemos C, H, ahí tenemos como también como si fuera una retícula, pero esta va a ser igual contour x, y de la función y con los valores que hemos definido aquí anteriormente. Bueno, listo. Y ahora le colocamos acá los valores.
con paréntesis cuadrado, se redondo. Bueno, bien, entonces aquí ya sé que la función varía desde -1 hasta 1, entonces ahora vamos a graficar como los contornos. Aquí viene la función x, y función entre estos valores, y aquí le vamos a colocar rótulos entonces a esos contornos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, creo que ahí está bien. Vamos a ver. Aquí vamos. ¿Y ahora qué pasó? Ya. Bueno, perdón. Por ahora, mientras me invento otra manera, aquí está la curva. Bueno, creo que ya la ven ustedes. Entonces, fíjense que es la misma curva anterior, o sea, las mismas equipotenciales. Lo que pasa es que a estas equipotenciales las he forzado a que tomen valores de punto 1 en punto 1. Entonces va desde menos 0.8, menos 0.7, menos 0.6, bla, 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 0, 0.1, 0.2, hasta 0.8. Y lo chévere de la cosa es que a estas curvas de nivel, perdón, porque todavía no son equipotenciales, a estas curvas de nivel aparecen con sus respectivos valores. Veamos, la más profunda es la que tiene 0.8, y la que está ya casi allí en la cúspide tiene 0.8, y ahí lo vemos cómo van cambiando los diferentes valores. Entonces, bueno, pues también puede estar chévere si queremos ver un potencial o equipotenciales, entonces nosotros elegimos los pasos en los cuales cambia ese potencial, y los valores que aparecerían allí serían de voltios, ¿no? Si nosotros estamos mirando curvas equipotenciales. Bueno, bien. Entonces, bueno, ya tenemos pues superficies, vemos contornos, que son como las curvas de nivel, y aquí tenemos curvas de nivel, pero con los valores, ¿no? Hemos definido nosotros el paso y le colocamos los valores, y bueno, ahí está. Listo, pues, entonces ahí ya dejémoslo allí, volvemos nuevamente acá al código. Aquí estoy. Bien, entonces ahora vamos con la gráfica con la siguiente gráfica. Bien, en la siguiente gráfica, vamos a hacerlo así. Vamos a colocar acá curvas de nivel. Y esto sería curvas de nivel y las trayectorias ortogonales, que en este caso sería más bien como el campo vectorial. Vectorial, perdón. En particular aquí es el gradiente. ¿Ustedes recuerdan cuál es la definición de gradiente, más o menos? ¿Qué quiere decir un gradiente? Era un vector que se conformaba por la derivada en X, como la derivada en Y, como la derivada en Z, creo. Sí, sí. ¿Y qué significado físico tendría el gradiente? Pues más como por la gráfica nos indica cómo hacia qué tendencia va la gráfica, si va subiendo o bajando, ser como... Sí, sí, casi. Fíjate que el gradiente, ante todo, es un vector, ¿no? Que uno lo define como delta de X por delta de Y por delta de Z. Hace uno todas esas derivadas parciales de la función escalar, por ejemplo, la que tenemos acá. Pero la dirección del gradiente nos dice a nosotros en qué dirección crece más rápido la función escalar. Entonces, veamos, aquí ya tenemos una función escalar. Tenemos las curvas de nivel, y el gradiente nos dice en qué dirección van a crecer más rápido esas curvas de nivel. Entonces aquí lo vamos a ver aquí con la gráfica número 4, que es donde pintamos simultáneamente las curvas de nivel y el gradiente, que sería, el gradiente es un campo vectorial. Entonces más bien pongo aquí, más bien voy a ponerlo acá, es curvas de nivel y gradiente. En este caso el gradiente pues es un campo vectorial. Voy a dejarlo así más bien. Listo, ahí voy. Y esa parte la vamos a hacer de la siguiente forma.
Bueno, igual esto todo lo van a encontrar ustedes en la hoja que les voy a dar. Si ustedes la pueden mejorar, perfecto. Entonces, para el gradiente, hacemos lo siguiente, que vamos a definir el gradiente y lo vamos a definir como delta de X y delta de Y, como si fueran las derivadas en X y en Y. Y esto es igual entonces aquí al gradiente. Y aquí con esta parte nos toca mirar y tener cuidado de en qué dirección va el gradiente, si es correcto, si está bien así o si me toca multiplicarla por -1. Ahorita voy a dejarla así porque no me acuerdo muy bien, pero ya la vamos a ver. Entonces, fíjense, aquí tengo la función, esta función de acá. Y si a esta función le tomo el gradiente, entonces me va a salir acá como una especie de matriz donde van a aparecer entonces, pues justamente allí como el gradiente. Pero necesitamos otro poquito más. Bueno, entonces allí se define el gradiente. Vamos a dibujar también el contorno. Es decir, como que tenemos... Aquí vamos a dibujar el contorno, que serían, estas son las curvas de nivel. Las vamos a conservar, entonces le hacemos aquí hold on. Esto lo que quiere decir es que vamos a congelar, perdón que yo le diga ahí, voy a congelar las curvas de nivel o a mantener las curvas de nivel, ¿no? Ahí las mantengo, ¿no? Porque si no me las borra. Con este hold on mantiene entonces las curvas de nivel y a estas curvas de nivel le vamos a superponer entonces ahora sí como el campo vectorial, este campo vectorial. Y para eso necesitamos entonces el siguiente código. Entonces aquí tenemos este código, va de la siguiente manera, va X, Y termina acá en el gradiente, delta de X, delta de Y. Así. Cerramos acá esta parte. Entonces, con esta parte prácticamente la estamos utilizando como para representar ahí los vectores. Con ese código Quiver, ¿no? X y Y, pues ya sabemos que X y Y es la retícula que nosotros hemos definido por aquí arriba. Eso es X y Y. Empieza desde ahí y termina aquí. Y entonces ahí forma como una especie de vectores. Bueno, y aquí. Hold off. Ok. Listo, entonces démonos cuenta, tenemos, bueno, acá lo mismo, la función, la definición de la función, y ahora vamos a hacer aquí una cuarta gráfica, donde vemos el gradiente, el contorno, vemos pues las curvas de nivel y el gradiente. Bueno, vamos a ver cómo me va acá. Ok, vamos a ver. Listo, se fue. Veamos. ¿Qué pasó? Un segundo. Ah, ya, listo, aquí lo tengo. Ok. Ahí voy. Ahí debe aparecer. Entonces, desen cuenta ustedes lo que vemos acá, ¿no? Las mismas curvas de nivel, que son estas de acá, y aquí tenemos el campo vectorial. Y desen cuenta de que está representando vectores, donde la dirección del vector tiene que apuntar en la dirección en la que crece más rápido el campo vectorial. Entonces, démonos cuenta de que aquí, en este punto, vale -1. Y en este punto de aquí valdría +1. Vamos desde un valle hacia una cresta. Entonces, el gradiente me va a decir dónde crece más rápido la función. Entonces, crece mucho más rápido de aquí para allá. Bueno, y aquí aparece también en este otro sentido, también crece rápido la función. Estos vectorcitos que aparecen allí siempre son perpendiculares a las curvas de nivel. Para el campo eléctrico, recordemos que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. O sea, hay que tener en cuenta qué significa allí el signo menos. Aquí démonos cuenta de que el gradiente está perfecto, está bien.
el vector o ese campo vectorial, es decir, aquí es como si tuviéramos dos campos, el campo escalar y el campo vectorial. Y el campo vectorial me está diciendo en dónde aumenta más rápido la función escalar. Correcto, va aquí, va aumentando y va apuntando hacia donde aumenta más rápido la función escalar. Y listo, pues está súper, porque aquí vemos entonces, vemos de una u otra manera, estamos viendo campos vectoriales y campos escalares y la relación que hay entre ellos a partir del gradiente. Bueno, entonces dense cuenta ustedes que ahí tenemos unas herramientas bien chéveres para los temas de campo eléctrico, potencial electrostático y funciones y relaciones que hay entre ellos. Y también más adelante, por ejemplo, para el campo magnético, que también es un campo vectorial, entonces quizá allí hacemos un ejercicio y con esto nos permite, es una información adicional, complementar algunas de las funciones que a veces no se ven, simplemente se ven las ecuaciones, pero no las vemos. Y bueno, pues la idea es que nos ayude un poquito a entender mejor la cosa. Bueno, hasta ahí, ¿qué tal vamos? ¿Qué pregunta tienen ustedes? ¿Cómo lo ven? Bien, profe, por ahora bien. Pues bonito, ¿sí o no? Listo, gracias. Pues por lo menos a mí me parece muy chévere de poder ver allí los campos vectoriales y los campos escalares de las funciones que para nosotros eran campo eléctrico, campo magnético, potencial escalar. Bueno, bien. Y entonces ahora vamos aquí con otra representación. Vuelvo nuevamente aquí al código. Aquí está. Aquí está el código y aquí voy a quitar esta figura. Bueno. Bueno, aquí seguimos. Y ahora lo que podríamos hacer es representar, aquí anteriormente son curvas de nivel y el gradiente, y ahora hay otra opción que por ahí he encontrado y es de hacer curvas de nivel y líneas de campo. Las líneas de campo, ¿qué son? Es unir los vectores con líneas, y las líneas de campo también nos da una idea del campo vectorial. Bueno, bien, entonces ahí vamos. Entonces vamos a hacer aquí la gráfica número 5, donde vemos las curvas de nivel y líneas de campo. Y también a veces se les llaman líneas de fuerza, ¿no? Dependiendo de la situación física en la cual estemos. Bien, entonces aquí vamos a utilizar lo mismo. Necesitamos allí la parte del gradiente. Necesitamos todo esto. Es decir, vamos a tener el gradiente, vamos a tener los contornos, mantenemos los contornos, pero ahora vamos a definir acá lo siguiente. Así. O sea, aquí definimos otra malla para X y para Y. Y esta malla, veamos que esta malla la se va a definir de la misma manera en que se definió esta malla de aquí arriba. Esta es una malla que va acá desde menos 3 hasta 3. Espérate, ya la miramos. Bueno, allí tenemos una malla y ahora tenemos con el siguiente comando lo que hace es unir como los vectores. Es streamline. Entonces lo que haría este comando sería unir los vectores x, y, delta de x. Este es el del gradiente. Y acá une entonces todos los vectores. Vamos a mirar. Streamline x, y, delta de x, delta de y, s de x, s de y. Ok, bueno, entonces ahora vamos a concentrarnos nosotros aquí
en la gráfica número 5. Hace el gradiente, también vamos a dibujar los contornos. Aquí viene una malla adicional y lo que hace este comando es unir como las gradientes, los va a unir como los vectores, los va a unir con líneas. Vamos a mirar. Ok. Espérate, a ver. Aquí salió, pero quedó horrible. Bueno, igual lo voy a mostrar acá, ¿no? Quizá me toca cambiar ahí. ¿Por qué me salió así? Espérate, se los voy a mostrar, compartir. Pero bueno, ahí está más... Ah, perdón. Ahí está más o menos la idea. Compartir. A ver. Entonces, mira, esa es la idea, pero lo que pasa es que no salió bonito, pero mira, es como todos los vectores que tenemos allí, que los une en líneas, para que me den entonces las líneas de fuerza. Entonces, una línea de fuerza empezaría desde aquí, va hasta allí, serían líneas de fuerza. Aquí estoy pensando por qué me dio tan feo. Desde -3 hasta 3. Pero ¿por qué le puso de -3 a 3? Sí, pues puedo ahí jugar un poquito cambiarle a Porque, eso. digamos, si le pones de 0 a 6pi, y digamos, de a 0.5, creo que saldría mejor. ¿Tú lo pusiste, le diste ahí algún valor? Yo lo puse de 0 a 2pi. Ah, por el intervalo. Por el Ajá. intervalo. Sí. Bueno, igual vamos a probarlo después. Entonces ya, perdón, lo comparto aquí. Otra vez. Sí, es por el intervalo. El intervalo lo tenemos acá desde 0 hasta 2pi. Vamos a ver. Entonces pongámosle desde 0. Desde 0 hasta 6. Hasta 2pi. Vamos a probar un poquito acá. A ver. ¿Eso? Sí, por ahí es la cosa. Tengo que jugar un poquito con eso y es por ese lado. Correcto. Entonces veamos ahora pues que cambiando allí el intervalo ya va mejorando un poco la cosa. Por lo menos ya van apareciendo más líneas. Ya, bueno, ahora sí lo van a ver ustedes, miren. Aquí ya tenemos un poquito más de líneas, ¿no? La idea de esta parte es tomar el campo vectorial, los vectores y unir los vectores, y al unir los vectores nos darían líneas, que se llamarían, por ejemplo, las líneas de campo. Entonces aquí vemos que esas líneas de campo son perpendiculares a las líneas de equipotenciales, o en este caso las curvas de nivel. ¿No? Bueno, entonces ahí podemos jugar un poquito con eso. Pues listo, entonces démonos cuenta de que ahí la cosa sí más o menos funciona. Hemos visto 5 gráficas diferentes, ¿no? Por un lado, la superficie común y corriente en 3 dimensiones. Podemos ver las líneas de campo, perdón, las curvas de nivel, o que se llamarían pues, las líneas equipotenciales. Podemos colocarle valores a esas líneas equipotenciales. Podemos representar líneas equipotenciales o curvas de nivel y su gradiente. Es decir, hay visualizar simultáneamente el campo vectorial y el campo escalar. Hacer las líneas de campo. Bueno, ahí sí ya depende de qué tan exigente, qué es lo que queremos nosotros en una representación específica, ¿no? Ya sea de campo eléctrico o de potencial. Si queremos extraer la mejor información, la mejor visualización, entonces allí pues miramos qué nos conviene más, ¿sí o no? Entonces digamos que aquí está como la herramienta básica para poder hacer unas visualizaciones y que esto nos sirva de complemento a lo que estamos viendo en teoría, que a veces solo vemos ecuaciones secas y nada más, y aquí veamos que si las podemos ver en el espacio,
pues eso nos ayuda un poquito más a entender, pues, el fenómeno que estamos tratando. Bueno, bien, entonces ahora sí, ya que vimos ahí lo básico, ahora sí les voy a compartir el documento. Entonces voy aquí a contenidos y allí en taller de MATLAB, nosotros ya teníamos el taller 1 de las funciones, esas eran funciones como en 2 dimensiones y aquí voy a subir esa otra. Archivo. Espérate, a ver dónde es que lo tengo. Oh. Listo. ¿Qué pasó? Aquí, entonces, por favor, aquí es que ese es el taller 2. Y aquí vemos unas funciones como en 3D más o menos. MATLAB. Vale. No, esta no es. Esto creo que sí es. Ese fue. Ya, listo. Entonces ustedes allí ya las pueden ver. Entonces voy a compartirlas también. Ya la he compartido con ustedes. Y ahora voy a compartirla aquí como documento, para que hablemos un poquito acerca de eso. Aquí está. Un momento. Bueno, aquí está. ¿Sí la ven ustedes? Sí, profe, se ve. Y bueno, y ya se las compartí también, ¿no? Entonces ya ustedes la pueden descargar allí. Entonces lo que tengo acá en esta parte, pues yo le coloqué ahí campos escalares en 2 dimensiones. Démonos cuenta que también puede ser campo escalar y campo vectorial, ¿no? La idea aquí es que grafiquemos superficies, curvas de nivel, que veamos el gradiente, que podamos entonces representar el campo vectorial. Los comandos que utilizamos aquí principalmente son los que ustedes ven aquí, ¿no? Para definir la malla, para hacer la superficie, los contornos. Este es para ver el campo vectorial, las líneas de campo, el gradiente. Bueno, y esto es para mantener las curvas. Y entonces aquí está la figura que hemos hecho hoy, ¿no? Es una función de 2 variables, función seno y coseno. Y aquí tenemos, solo si queremos ver la superficie, entonces aparece acá en el ejemplo número 1. Si queremos ver las curvas de nivel, entonces aparecen aquí en el ejemplo 2. Si queremos ver ahora las curvas de nivel con los diferentes valores, aparece aquí en la curva número 3. Queremos ver ahora las curvas de nivel con la función gradiente, aparece aquí en la número 4. Y en la número 5, bueno, entonces aquí sí nos toca jugar un poquito con esta parte, ¿no? Sí, que la malla coincida con la malla de arriba para poder ver estas líneas de campo. Sí, correcto. Bueno, bien, entonces ahí están los 5 ejemplos. Y ahora vienen entonces acá los ejercicios. Entonces yo quiero proponerles a ustedes que antes de que empecemos a hacer, bueno, acá por ejemplo yo les propongo graficar la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Entonces, recordemos, el campo eléctrico es un campo vectorial, pero si yo le tomo la magnitud, entonces tendría simplemente los valores, me quedaría como un campo escalar. Ahora tenemos acá un hilo infinito con esta densidad de carga, y bueno, entonces sería ver cómo queda distribuido el campo eléctrico en el espacio. En este otro ejemplo, voy a colocar 4 cargas en el plano. No son colineales, o sea, no están sobre la misma línea. Y lo mismo, dibujar el campo electrostático
el potencial electrostático, perdón, y si a este le tomamos el gradiente, entonces tendríamos el campo eléctrico. Entonces, lo chévere es que ahí visualizamos dos campos, campo eléctrico y campo escalar. Y en este otro también tenemos allí hilos. Bueno, en fin, pero entonces quizá lo que podríamos hacer en esta hora que viene es, bueno, ahí podemos mirar, trabajar pero podríamos hacer un ejercicio sencillo. Y yo diría que, mira, el ejercicio que estábamos haciendo la vez pasada, ustedes si lo recuerdan, había un ejercicio en el cual teníamos dos cargas puntuales. El ejemplo, había dos cargas puntuales localizadas, una a más x y la otra a menos x igual a 2 centímetros. El mismo ejemplo anterior. Entonces ahora, en ese ejercicio nosotros hicimos sobre el potencial, pero unidimensional. Entonces, yo les propongo ahora que empecemos con un ejercicio sencillo antes de pasar a estos otros ejercicios que son, digamos, como en el siguiente nivel. Veamos cómo queda el potencial de esas dos cargas, pero el potencial bidimensional. ¿Vale? ¿Sí les parece? Entonces, espérate a ver si lo tengo acá. Ya, sí lo tengo. Entonces, mira, les propongo a ustedes, si son ustedes tan amables, mira, aquí tenemos un potencial unidimensional, pero nosotros aquí ahora lo que podemos es graficar el potencial en dos dimensiones, en X y en Y. Entonces, trabajemos ese ejercicio. Tenemos esas dos cargas puntuales y vamos a dibujarle el potencial bidimensional a esa distribución de cargas. Solo el potencial, nada más. Y veamos la superficie. ¿Cómo les parece? ¿Sí les gustaría hacer ese ejercicio o no? Sí, sí, profe. Súper. Entonces hagámosle pues. Mira, a este que tienen acá. Mira, vamos a tomar el mismo ejercicio, pero no vamos a hacer el potencial unidimensional, sino que vamos a hacer el potencial bidimensional, ¿vale? Y a ver cómo les va. Entonces, a ver, trabajen aquí ustedes y vamos mirando la cosa. Recuerden, aquí lo importante sería, primero que todo, nosotros tenemos que encontrar la función potencial, esta que estaba acá, que me la corrieron, esta de aquí. Necesitamos encontrar primero que todo esta función. Una vez que tenemos esa función, la escribimos en código. Y nos toca pensar también ahí qué rango vamos a colocar en X y en Y. Bueno, ahí nos toca trabajarle un poquito y ir pensando unas cosas, ¿no? ¿Qué intervalo vamos a definir? Necesitamos tener la función y después seguramente habrá que colocarle límites en Z que se pueda visualizar bien. Ustedes recuerden que muchas veces de entrada dan unas cosas que no tienen sentido o la función cambia muy rápidamente o, bueno, qué sé yo, ahí empiezan a aparecer cosas demasiado locas. Entonces aquí nos toca ir afinando, ¿no? Primero saber qué función vamos a dibujar, qué intervalo vamos a elegir, qué paso vamos a colocarle a la malla, a esa retícula, pues para que podamos visualizarlo de una forma, digamos, que se vea medio agradable y que podamos también entender y sacar información allí pues, de este ejercicio. Entonces, les propongo eso. Tenemos en este momento, tenemos las 3 de la tarde, entonces, pues ustedes allí lo van trabajando, hablamos ahí en unos 10 minutos. Igual yo estoy acá, ¿no? Ustedes lo van trabajando en 10 minutos y me dicen cómo les está yendo y qué resultados hay, ¿vale? Entre tanto, también pueden hacer allí, levantarse de la cama, hacer un poquito de estiramiento, tomarse su café y veamos a ver cómo nos va entonces en 10 minutos, en 15 minutos, a ver cómo está la función, cómo se ve después el código y podemos jugar ahí con las figuras. Yo creo que ese es el ejercicio ahora más sencillo antes de que pasemos a los otros ejercicios que bueno, van por la misma línea, pero que nos toca trabajar eso un poquito más. Este ejercicio creo yo que es como el más adecuado para empezar. ¿Listo? Entonces,
Entonces ya nos vemos. Yo también me voy a traer aquí una tacita de café y vamos a ver cómo les va a ustedes.
Buenas, ¿cómo les ha ido? ¿Qué más de nuevo? Bien, profe, pues yo creo que saqué algo, no sé si esté bien o no. Eh, ¿Te molestaría a ti compartirlo con nosotros? Claro, profe, ya va. Voy a entonces a colocarte como presentador y a ver qué... Listo, ahí en este momento tú podrías compartir algo. Listo, profe, ya voy, ya voy. Vale, sí, vale, con calma. Listo. Veamos. Ajá. Bueno, la curva se ve interesante. Am, vale, vamos a preguntarle aquí a otras personas sobre su opinión. ¿Cómo les parece la curva o la superficie que nos presenta Daniel? ¿Qué opinión tienen ustedes? Todas las opiniones Ah, valen. ¿me escuchan? Pues de las notas de lo que Sí, está. Andrés. Dale, Andrés Felipe, ¿cómo te parece esa gráfica? Pues digamos, en un eje está bien, pero en el otro no parece estar bien, porque pareciera como que estuviera imprimiendo el mismo eje muchas veces. ¿Sí entiende a lo Sí, que me refiero? sí, sí, correcto. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, a alguna otra persona, ¿qué opinan? ¿Qué tanto les gusta esa gráfica? ¿O no mucho? ¿O qué dicen? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien más? ¿Hay alguien allí, aparte de Daniel y de Andrés Felipe? Profe, pues, o sea, yo creo que la gráfica sí se ve correcta, solamente que no veo cómo es que el potencial tiende al infinito, o sea, cuando uno está por encima de la carga y eso. Entonces no sé qué eso Ese tiene. punto, ese punto es correcto, ¿no? Digamos, ahí vamos, ¿no? Digamos, este proceso nos toca ir haciendo la curva, irla mejorando y mejorando, y toca ir retroalimentando. Pero Leonardo José, tú tienes toda la razón, que de aquí aparece, aparentemente es como si el potencial tuviera el máximo valor en 10 millones de voltios y ahí murió. Y resulta de que el potencial tiende a infinito. Entonces, ese es un punto para tener en cuenta. Y el otro punto del que dice Andrés Felipe, eso sí es cierto. Mira, aquí da la sensación de que tú tuvieras no cargas puntuales, sino que tuvieras hilos. Uno diría, parece como un hilo, y de que el hilo, a ver si yo, no, es que aquí me queda muy difícil de ponerla, es como si el hilo fuese, sí, correcto, mira, es como si el hilo fuera entrando y saliendo, es como si se estuvieran dibujando hilos, y ahí algo no cuadra físicamente, ¿no? O sea, este es el primer intento, ¿de acuerdo? Pero nos toca mejorarlo, porque da la sensación de que tuviéramos dos hilos paralelos. Entonces, listo, Daniel, muchas gracias, porque de todas maneras esto nos permite a nosotros mirar e irlo mejorando, ¿no? Esta primera versión está bien, pero bueno, no es del todo correcta, pero sí nos toca ir mejorando. Bueno, yo aquí les quiero compartir solo un momentico, hice un cambio en el ejercicio anterior, en el código, para visualizar esas líneas de fuerza y líneas equipotenciales. Espérate un momento, acá miro un momentico el código. Entonces, veamos, ustedes ahí están viendo el código, listo. Entonces, lo que hice aquí fue definir otra malla, otro intervalo, mejor quiero decir, otro intervalo, pero este intervalo donde el intervalo está dividido en 25 partes, sino como acá en el primero que estaba dividido en 50. Y ahora, para colocar entonces, para la definición de esa otra nueva malla, para hacer las curvas, las líneas de fuerza, entonces, mira, lo he definido así, lo grafico y ya les comparto, ¿no? Mira, entonces aquí quiere decir que tomo la misma malla, pero no con esa alta resolución, sino que subo el paso ya es un poquito más, como más extenso. Y entonces ahora eso se ve de la siguiente manera, si grafico curvas de nivel y líneas de fuerza, entonces se ve de la siguiente manera, que ya tiene un poco más de sentido. Ahí está.
un poquito más de sentido, ¿no? Las líneas empiezan aquí y terminan allí. Empiezan acá, o sea, se tiene un poco más de lógica de que las líneas sean entonces perpendiculares a las líneas equipotenciales o líneas o curvas de nivel. Aquí son curvas de nivel. Estas líneas azules son perpendiculares a las curvas de nivel y podrían, dado el caso, darnos una idea de en qué dirección va el campo vectorial. Bueno, ahí todo es jugar un poquito ahí con los parámetros, pero por lo menos lo básico creo que está. Bueno, bien, eso fue lo que hice, le cambié ahora, solo unos pequeños cambios. Bueno, y ahora con respecto a nuestro ejercicio, entonces ya vieron ustedes, Daniel nos presentó la primera versión, hay que corregirla, ¿no? Por ejemplo, un punto es de que el potencial no puede ser que tenga máximo 10, ¿cuánto eran? 10 megavoltios, ¿no? Resulta de que el potencial diverge justo en las cargas, ¿no? Y allí parecería que fuesen como el potencial de dos líneas paralelas, entonces hay que mejorarlo un poco. Listo, entonces ahí vamos. Entonces ya otros minutos seguimos ahí trabajando y veamos a ver. Profe, pues yo tengo una propuesta. Andrés Felipe, lo voy a colocar como moderador, como presentador, perdón. Listo, Andrés Felipe. A ver, veamos qué tienes tú. A ver, entonces, bueno, corregimos que será una universidad de ¿cierto? Sí, allí entonces abajo es donde ¿Me aparece. observan si ven? Me dicen si ven, perdón. Espérate un momento, aún no. Tú compartes pantalla donde sale la flechita como de una caja y ahí le pones entonces compartir pantalla. Me quiere compartir. ¿Están Sí, viendo la compartir una pantalla? aplicación o compartir pantalla. No, todavía no lo vemos. Ciencias de poesía y maestros también. No, ¿no ven nada? Ahora sí se ve algo allí. Ah. Listo. Bueno, eso tiene más sentido porque ahí eso tiene más sentido. Tiene mucho más sentido lo que vemos acá. Las posiciones están en más o menos 2 centímetros, ¿correcto? Sí. Listo, eso tiene mucho más lógica. Quizá lo que podrías ahí como para mejorarle un poquito la presentación es limitar el eje Z, ¿no? De que no vaya hasta 10 a la 8, sino cambiarle un poquitico, pero ahí yo digo, eso está bien, eso es Pues correcto. de hecho ya está limitado porque antes solo veía como un pico y ya. Sí, ahí vas hasta 10 a la 8 y fíjate que si tú le bajas un poquito el límite, por ejemplo, de 10 a la 6, puede verse un poquito, o 10 a la 6 o 10 a la 5, te darás cuenta de que se ve un cambio suave en la superficie. Si le puedes colocar, exacto, por ejemplo, colócale ahí 10 a la 6, correcto, 10 a la 6, listo. ¿Qué pasó? ¿No salió? Puede ser que tal vez sea muy... No, o súbele un poquito, entonces ponle 10 a la 7. 5 por 10 a las 7. Bueno, ahí toca jugar un poquitito con la cosa. No sé qué pasó. La frase que digamos se traduciría. 10 a la 8. Sí, 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 muy bien. 10 a la 8. 10 a la 8, a ver. Bueno, eso sí es curioso. Sí, está curioso. Es curioso. Desde 10. Sí, bueno, pero hay que jugarle, o si no le cambias ahí, exacto. No de 0.5, sino de, exacto. Ahí, bueno, podría ser. Mira que ahí tú lo ves Sí se ve. más suave los conos, ¿no? Entonces, si Sí. tú juegas un poquito con esos valores, tú podrías, como, por ejemplo, ahí lo colocaste en 0.1, le puedes bajar un poquitico y verlo cómo va cambiando de un lado a otro, pero ahí está, se ve mucho mejor. Este sí es el potencial eléctrico de 2 cargas puntuales, entonces veamos que independiente de dónde nos acercamos a una de las cargas, diverge el potencial, crece muy rápidamente, positivo o negativamente. Vamos a darnos cuenta que en la mitad va a haber una línea donde el potencial es igual a 0 y que lejos de las cargas el potencial también tiende a 0. Entonces démonos cuenta de que ahí
salen una serie de conclusiones importantes que Sí, podemos ver. porque ya no siempre ¿Bien? nada se le siente como bien me quiere. Pero se ve muy bien, se ve muy bien, las unidades están bien, en unidades de potencial electrostático, perfecto, se ve bastante bien, se ve bastante bien. Vale, pues voy a dejar de Bueno, jugar. muchas gracias. Entonces, así como se hizo este ejercicio, de una forma parecida se va a hacer el ejercicio número 2. Con el ejercicio número 1 y el número 3, sí nos toca tener ahí un poco de cuidado, ¿no? Pero bueno, démonos cuenta de que hoy nos han presentado acá dos curvas y ahí nos da para decir si tiene sentido físico o no tiene sentido físico. Y en este caso, nosotros como usuarios sí tenemos que ser muy críticos con eso, ¿no? Si algo no cuadra bien, pues volver a mirar qué es lo que dice la teoría, mirarlo desde varios puntos de vista, hacernos varias preguntas, a ver si las gráficas que aparecen allí tienen sentido. Entonces, si eso quiere decir que nosotros tenemos que dominar el tema pues relativamente bien, ¿no? Porque puede que nos salga una gráfica por ahí muy extraña y eso nos va a conducir también a conclusiones muy extrañas que probablemente no tengan nada que ver con el ejercicio. Pero bueno, súper, ahí está bastante bien. Bueno, y las otras personas, cómo les ha dado? ¿Cómo les ha ido? ¿O solo estamos trabajando solo tres personas? ¿Será que solo estamos en esta sesión solo tres o cuatro personas nada más? ¿Será posible? Pues, profe, a mí me dio parecido, pero con un poquito menos de resolución. Supongo que es por la cantidad de puntos. Ya voy a Sí, corregir entiendo eso. que como tú definas la malla, ¿no? Entonces ahí Sí, esa parte cosmética es de que si defines la malla muy densa o menos densa, si defines los límites más o menos, si demos cuenta que hay que jugar un poquitico con eso, ¿no? Porque aquí el punto es de que esa función potencial cambia muy rápido cuando nos acercamos hacia la carga. Entonces, ese cambio tan rápido, entonces ahí va a tocar jugar con la malla. Si ponemos una malla muy grande, entonces resulta de que vemos plano y de repente una línea y hubo otra vez plano, porque el paso sí, es sí, exactamente. tú juegas ahí un poquitico, nos toca jugar un poquitico, maquillar un poquito la gráfica, pero ahí con un poquito de práctica ahí uno más o menos le va cogiendo la idea. Y ya una gráfica como esas, démonos cuenta de que salen muchas, pues pueden salir muchas conclusiones, ¿no? Entonces, de la gráfica que vimos anteriormente, ya a uno esa gráfica le puede hacer los contornos y ahí ve las líneas equipotenciales, puede colocar el gradiente y ve el campo eléctrico y ya vemos un ejercicio concreto de electromagnetismo o de electrostática por lo menos, ¿no? De cómo quedan distribuidos el campo eléctrico, cómo son las líneas equipotenciales, dónde los potenciales son cero, cuál nos puede servir de potencial de referencia, en fin. Entonces, bueno, podría ser eso. Quizá les propondría ahora, bueno, ya que tenemos la primera parte, quizá mirar las curvas de nivel, o en este caso particular, si son las líneas equipotenciales. Entonces, si alguno de los que ustedes ya lo hicieron nos puede compartir cómo les quedan las equipotenciales. Bueno, hagámosle ahí en 5 minutos más. Nos cuentan cómo quedan las equipotenciales. Y bueno, ya sería trabajar los ejercicios. Bueno, entonces si tú, Andrés Felipe, si tú fueses tan amable, si no te incomoda, si después puedes hacer así las líneas equipotenciales, pues para mirar a ver qué tal se ven. Listo, profe. Vamos a ver entonces. Vale. Tú todavía estás como presentador, de manera que cuando puedas, eh, te pediría el favor si nos puedes compartir la pantalla y ahí miramos cómo quedan las equipotenciales. Vale. Entonces, si tal, con calma, 5 o 10 minutos más y miramos.
Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿Alguno de ustedes, por favor, nos podría compartir las líneas equipotenciales? Pues yo tengo algo, profe. Bueno, entonces espérate, te voy a colocar como presentador. Listo, Sebastián. Ahí ya podrías compartirnos. ¿Dónde es? En la parte inferior derecha hay una flecha que sale como una cajita. Ahí puedes compartir pantalla, aplicaciones. A ver. Allá. Ya, profe. Listo, ya ahí se ve algo, correcto. Pues, o sea, es que no se ve tan bien, pero más o menos estas serían las líneas, ¿no? Sí, es que ahí, digamos, se ven muy pocas, es porque el potencial cambia muy rápido. Entonces Ok. tú no puedes tener todas las líneas. Lo importante es que hayan tenido en cuenta, bueno, las constantes, por ejemplo, epsilon sub 0, que es el valor correcto, que las posiciones están correctas, pero bueno, ahí está muy bien. Entonces lo que veo allí es que el color azul seguramente es la del potencial negativo y la de color amarillo es la del potencial positivo. Sí, se ve bastante bien. Listo, Se ve profe. bastante bien. Listo, vale, vale, muchísimas gracias. Listo, sí, señor. Bueno, bien. Ok, entonces yo diría lo siguiente, bueno, entonces ahí hay que probar pues con este ejercicio se pueden hacer varias cosas allí, las líneas equipotenciales, el campo vectorial, en fin, se puede jugar un poquito con ello. Quizá cambiando los límites tenga uno la opción de ver más líneas equipotenciales, en fin, o elegir un rango en el cual uno tenga varias líneas. Pues ahí lo difícil es buscar justamente ese rango porque el potencial cambia rápidamente, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Entonces, yo diría que, pues básicamente ahí hemos cumplido, creo que hemos cumplido con el objetivo de hoy, que fue mirar en MATLAB aplicado a funciones en dos dimensiones y tenemos ya ejemplos con electrostática. Bueno, yo creo que si ustedes no tienen nada en contra, pues yo creo que lo podríamos dejar aquí en este momento, ¿no? Ya quedan los ejercicios propuestos. Con esos ejercicios toca ir con un poquito de cuidado, cómo uno calcula los campos, los potenciales, como pues las funciones, principalmente con los de los hilos. Yo les recomiendo ahí mucho cuidado, porque puede ser que en alguna de esas salga un logaritmo y ahí con logaritmo puede haber un poquito de problema, ¿no? Entonces es la interpretación que uno le va a hacer entonces a esas funciones, donde define uno el potencial de referencia. Entonces hay que dominar ahí un poquito, conocer bastante el tema para después hacer esas representaciones. Pero pues bueno, pues yo diría que, mira, tenemos las 3:48, entonces, pues si no les incomoda, pues podríamos dejarlo aquí en este momento. Eso sería entonces todo por ahora. Vale, profe. Bueno, bueno, pues entonces muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Vale, profe. Gracias. Vale, buena tarde a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Vale, profe, igualmente. Gracias, profe. Bueno, pues. Hasta luego. Hasta luego.